Bien, qué buena, qué linda visita, digo, porque la actividad que va a ser, hay un ciclo de charlas y se viene Alrededores de José Negro, Alrededores de José Negro. Me visita hoy Hugo Justiniano. ¿Cómo anda, amigo? Pero muy bien, muy bien. Contame un poquito esto de los alrededores de José Negro, porque José Negro asociamos con museo. Claro, claro. Bueno, la sala principal del Museo Vidal lleva su nombre. Alrededores es una pintura de José Negro de 1939, Ajá. que forma parte del patrimonio del museo. La charla que se va a hacer mañana a las 20. Ah, ya es mañana, claro, es mañana. Mañana a las 20 es dentro de este ciclo de charlas. Tiene que ver con la publicación de en realidad dos catálogos. Un catálogo de la colección Bunge y otro de Octavio Gómez. Sí. Octavio Gómez también fue un pintor correntino y que quien estaba hace poco como director del museo, Luis Bogado, y una colega licenciada Viado Pico. De apellido, Sí. Hace poco nos visitó Luis Bogado, nos había hablado algo de esto. Ellos hicieron el trabajo de encuadre, digamos, y de presentación a una beca del Fondo de Secretaría de Cultura de la Nación, y entonces se publicaron dos catálogos, un catálogo de la colección Bunge, Sí. y otro de la colección Octavio Gómez. Tremendas colecciones, que están Tremendas digitalizadas las presentaciones, me encantó. Claro. Y Sí, entonces sí. mañana yo me voy a referir a la obra Alrededores, que está dentro de este catálogo. ¿Sí? ¿Eso sos vos? Este soy yo. ¿En serio? Poquitito viste que la foto te hace Instagram. Contame esta foto. Esta foto me la cedió Elsa Elena Gómez Morilla, Chela Gómez Morilla, que estaba al lado del pintor. El personaje central de esa foto era José Negro en la inauguración de una exposición. Qué bárbaro. ¿Cuánta historia hay en esa foto? Sí, en todas estas fotos. Claro. Bueno, te cuento un poquito. Ahora estamos viendo la firma de José Negro, de un cuadro de 1945 de esta obra, que es un paisaje Ese de la cuadro es hermoso. Todos son hermosos. Claro. Todos son hermosos. Lo que veíamos era la Punta Mitre. Sí. En el año 1945, una obra que es propiedad de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Bien. ¿Y eso? Bueno, yo también pinto, digamos. Y entonces, esa es la obra que seleccionó Luis Niveiro para la colección del Ñan de Mac. Ñan de Mac. Sí. Wow, están todos ansiosos. Claro, queremos ver ya. Claro, sí, son muchas obras ha conseguido Luis Niveiro. Un trabajo monumental realmente el que hizo. ¿Destinada a quién está esta charla de mañana? ¿Quiénes pueden participar? La entrada es libre y gratuita. Está destinada a todo el público interesado. ¿Dónde? En el Museo Vidal. En el Museo Vidal. Frente al Teatro Vera. Frente al Teatro Vera, eso. Para aquellos que quieren ir, viste, por primera vez, está bueno pegarse una vueltita a las 20 puntual. A las 20, yo voy a tratar de estar un poquito antes. Sí, pero sí, porque puntual suelen ser todas las actividades, sí. ¿Qué duración tiene una charla de este tipo? Y una charla, yo calculo no más de 30 minutos de exponer, y después se abren las preguntas. Interacción. Que es lo más lindo, ¿no? Es lo más surgen lindo, muchas cosas. es lo más lindo. Surgen cosas para una nueva charla también. Claro. Yo tuve la oportunidad, empecé a hacer este tipo de relevamientos en el año 2007. En el 2007 se cumplían 100 años del Josefina Conte, por eso estamos viendo ahí la foto del momento inaugural de lo que fue la Academia de Josefina Conte. Y entonces, para celebrar los 100 años del instituto, se organizaron varias actividades, y una fue una muestra retrospectiva de José Negro, que fue estudiante de la Josefina Conte, se recibió de profesor de pintura en 1920. No paro de ver esa foto, es tremenda. Claro. Qué foto de época, por Dios. Claro. Qué elegancia, Qué elegancia también. Qué elegancia. ¿No? Claro. Ahí en esa, tendría que ser a la izquierda de la pantalla, un señor que está hacia atrás, es el doctor Viveros, un abogado que movilizaba mucho la escena artística, impulsándola, digamos, y haciendo grupos de artistas que se juntaban con pintores, un hombre que fue importante. ¿De qué año es esta foto? Y esta foto tiene que ser de... ¿Setentosa? No, 50.
Negro falleció en el 69. Claro. Así sí, que puede ser del 60. De esas. Chela no recordaba muy bien y me citó algunas personas de ahí, de esas, pero que no tienen relevancia en el mundo de la pintura, digamos. Claro, claro. Es más, yo no sabía quién era. Claro, porque nos pasa a todos, pero como yo no soy correntino. Y la foto que sigue, que es la de que me estabas hablando, ¿no? La de Josefina Conte, yo tampoco. Primera vez que veo esa. Esa foto, sí. Tengo esa foto. Pues que yo cuando la miré dije está hecha por inteligencia artificial y después me dijeron no, es una foto original. Es la foto original. Viste claro, que ahora por inteligencia artificial se puede hacer de todo. Se difundió mucho en el año 2007 y bueno, lo que ocurrió fue que Fernanda Tocalino estaba en ese momento directora del museo. Del museo. Tengo que decir así porque resulta digamos, expresivo de cómo se desarrollan los caminos de la vida. Había dos personas encargadas de hacer la muestra. Y Fernanda, como organiza las cosas con tiempo, 3 meses antes le fue a preguntar, ¿cómo está? ¿Cómo venimos? ¿Qué necesitan? Y le dijeron, todavía no hicimos nada. Entonces le dijo, bueno, vino y me habló a mí, me dijo, ¿qué te parece? ¿Te animás a hacer esto? Y entonces yo le dije, me animo, pero lo que me gustaría hacer es indagar que de las enseñanzas de José Negro se siguen replicando en las aulas de Josefina Conte, por lo cual entrevisté a quienes fueron sus alumnos. ¿Y con qué te encontraste? Bueno, me encontré con varias cosas, como por ejemplo la heredera, podríamos decir, de la tradición artística de José Negro es Chela. Chela continuó con la pintura de paisaje, con la pintura de los lapachos, con la acuarela y el óleo. Es un trabajo maravilloso. Claro, entonces yo que fui alumno de Chela, recordaba esas explicaciones del tratamiento del color, de la perspectiva atmosférica, de la limpieza, de la importancia del papel en la acuarela, por ejemplo, y de todas las disciplinas. O sea que me encontré con eso. También me encontré con que algunos que estaban más orientados a un conocimiento más universitario, por ejemplo, o más conectados con los circuitos de legitimación del arte, me contaban casi por obligación de José Negro, porque hablar de José Negro para la posición que ellos tenían en ese momento no era un antecedente. Alguien que había estudiado en la universidad, estamos hablando de un pintor que en 1930 está haciendo una pintura que se desarrolló en Europa en 1875. O sea que está viniendo casi 50 años atrás de la historia del arte universal, digamos. Wow. Pero era lo que más o menos ocurría a principios del siglo XX y en las primeras décadas con todos los movimientos artísticos europeos. Llegaban con algunos años de retraso. Sin embargo, por ejemplo, Petoruti ya trae el cubismo casi en el mismo momento, digamos. Así que bueno, me fui metiendo. Y lo otro que hice, una parte fue la de tomar lo que él había enseñado, y otra fue entrevistar a los que tenían los cuadros, porque lo que yo quería mostrar era no quién fue José Negro. Yo no hago investigación histórica, no hago hermenéutica de los documentos, yo hago, sigo haciendo investigación, o sea, escuchando y tratando de describir e interpretar lo que entienden por arte aquello que tienen cuadros hoy. Entonces, recorrí en esos meses, en 2 meses más o menos, un poco más de 20 casas, entrevistando gente que tenía obra de José Negro y preguntándole cómo llegó al cuadro, y en alguna de las fotos se ve. ¿Por qué lo eligió, no? En alguna de las fotos se ve el contexto, porque yo pensaba en ese momento, si alguien, me había tocado entrevistarla a Chela, o sea, yo le conocía a Chela, y me había tocado entrevistarlo a Longa, y ambos llevan como artistas tradicionales un libro de actas así de grande con tapas duras negras así, donde va anotado cada pintura que hicieron, la fecha, el título, las dimensiones, la técnica, y en la columna de al lado quién la tiene. Y en ese momento ambos tenían alrededor de 1.300 pinturas hechas. Tremendo. Y más de 800 obras vendidas. 830 y algo de obras tenía Longa en ese momento. Entonces yo decía, uno mira y pareciera que si uno viniera desde afuera sin conocer algo,
y empezar a entrar a las casas, diría indudablemente, por una cuestión estadística, estos son los artistas que más nos vamos a encontrar en las casas, ¿no? Es cierto. Y entonces, por ejemplo, encontraba gente que se enorgullecía, a lo largo del relato, lo principal era que el vínculo que habían tenido con el artista. En algún caso, que había sido amigo de la familia, que le habían regalado a la madre en su casamiento el cuadro, y en la mayoría de los casos había como un entorno de la obra que acompañaba con muebles, con un estilo que, bueno, se puede ver en las obras, ¿no? Se pudo ver en la muestra, la publiqué, y hubo un caso extraordinario que lo voy a contar por lo singular. Un señor de alrededor de 75 años me llamó. Yo cuando doy las charlas no doy los nombres, porque mucha gente conocida y no tengo por qué contar lo que me parecía. No es la esencia del trabajo del que estás haciendo. Entonces, este señor me recibió una siesta. Yo venía de una casa en la que, digamos, muy céntrica, en la que había visto había visto unas obras, unas acuarelas muy bien cuidadas, conservadas por profesionales, enmarcadas con un marco que correspondía con las otras obras de otros artistas, y las obras habían llegado por regalo del artista en el casamiento de su madre, porque me dijeron la novia del artista era amiga de mi mamá. ¡Mirá! Entonces, cuando yo llego a la casa de este otro señor que me atiende por la ventana, que estaba con una pierna enyesada, que estaba solito, que me atendió en su dormitorio, digamos, porque estaba con problemas para moverse, vi la obra en un contexto totalmente diferente. Paredes cubiertas de machimbre, la pintura de José Negro tenía su marco original, y me dice que José Negro fabricaba los marcos, y ahí me cuenta que trabajaron juntos en Vías Navegables. Le digo yo, influido por la entrevista que había tenido anterior, y le dijo, ahí le regaló este cuadro él, y el hombre se enfureció. Me dijo, ¿cómo me va a regalar? Yo le compré. Claro. Yo le compré. Y a cada hijo le compré uno, y después no sé qué hicieron. Y él se enorgullecía, él siendo un trabajador, digamos, se enorgullecía de haber comprado la obra. De haber comprado la obra. Muchos de los otros se enorgullecían de que le habían regalado la obra. Y entonces hay ahí ya una diferencia, digamos, una singularidad. Y después me dice, no, perdón, le digo yo, porque vengo de hacer una entrevista en la que me dice, el dueño me dice que la obra se la regalaron a la madre en su casamiento porque era amiga de la novia de José Negro. Y él me dice, si José Negro no tenía novia. Y entonces me dice... ¿Cómo se genera toda una fantasía también en torno a una José obra? Negro no tenía novia, dice, era un bohemio, no le gustaba usar corbata. Hace una pausa y después con una sonrisita pícara me dice, le seguían las maestras. Mirá. Así que yo no sé si algo de eso era verdad. Lo que sé es que al que tenía la obra, eso era lo que le motivaba a tenerla. Uy, cuántas cosas para hablar con vos, Hugo. Decime, toda esta esencia la vamos a tener en estas charlas. Y eso va a depender de si la gente pregunta más. Yo me voy a referir, enmarcar en el contexto histórico, explicar por qué mi análisis no va a ser exactamente técnico, digamos, y me referiría a la obra Alrededores. Que justo cuando empezaste a hacer este relato te estaba por preguntar si realmente valoramos a estos artistas. Y me diste una cachetada porque dijiste, claro, ¿cómo no? Si hay gente gente que tiene una obra la valora. Claro. Y ese señor que te dijo, mirá, yo la pagué, está dándole un valor único. Claro. Y antes era muy común regalar cuadros en las obras. Sigue siendo que te pidan regalado todo. Sí. Y es común que a los artistas le mangueen regalos. No solo he visto exposiciones de Chela que le manguean, de Longa. No solo a los pintores, tremendo, a los músicos que le piden que vayan con la guitarra. Todo. Pareciera que a vos te sale. Entonces, digamos, bueno,
Entonces, no hace la falta cultura del mangueo, pero es muy argentino. No sé, sí. Es muy argentino. Recordame la charla mañana, entonces reiteramos la invitación. La invitación es para mañana a la hora 20 en el Museo Vidal, sí. San Juan 634 de la ciudad de Corrientes. Entrada libre y gratuita. Ajá. Y estén atentos porque es un ciclo de charlas. Hay gente realmente importante que va en las próximas. Y es una buena oportunidad para visitar el museo. Sí. Hay que perderle el miedo al museo. El museo es un lugar abierto de entrada gratuita y está todo lo más amable que puede ser para recibir, y es un lugar que alberga más de 800 obras que son patrimonio de los correntinos. Te voy a hacer una pregunta fuera de esto, ¿no? Sí. Viste que ya pasaron las elecciones, la campaña. ¿Había un candidato que decía que iba a vender todas las obras? Bueno, a mí me pareció saludable que algún debate sobre la importancia de la cultura se pusiera sobre la mesa en una campaña electoral. Aunque sea de ese modo. Y a ver, pero lo que pasa es que por lo menos obligaba a discutirlo. Claro. Entonces alguien podía decir, no, yo tengo un proyecto de cultura que se basa en esto y esto. La cultura es importante por tal y tal cosa. No escuchamos esas propuestas. No escuchamos esas propuestas. Sí escuchamos muchas críticas hacia el nuevo museo. Y yo siempre digo, no hay que criticar lo que no conocemos. Bueno, todo el que visitó alguna vez en su vida un museo de arte contemporáneo está ansioso esperando que se inaugure este museo. En estos días se inauguró, me llamó la atención, porque era la primera vez que lo escuché decir así, ya inauguró el gobernador el Instituto Oncológico. Sí. Y dijo él claramente, estoy inaugurando un edificio. El instituto lo va a hacer la gente que trabaja acá, la tecnología, la gente la atención que tenga y el servicio que pueda prestar. Entonces, lo que se va a inaugurar acá también es un edificio. Es un edificio. Pero lo importante va a ser lo que va a pasar adentro. Tremendo lo que está haciendo Luis Niveiro, la cantidad de obras, no sé dónde va a meter tantas obras, no sé si le va a alcanzar el edificio. Como dato, todos los museos no pueden exponer más del 10% del patrimonio. Es cierto. El Museo Nacional de Bellas Artes, que tiene miles, organizó en algún momento exposiciones itinerantes, recorría las provincias para que el patrimonio que siempre estaba guardado se pudieran ver y lo que cuesta mantener después. Y el Museo de Bellas Artes de Corrientes también tiene una reserva técnica que tuvo, ahí en alguna de las fotos pasa, cuando me pidió Luis que escriba sobre esta obra, me fui y le pedí que me la muestre de nuevo para mirarla en vivo y en directo, y mandé una foto ahí. Todo, ¿no es cierto? Luis, hay unas grillas en las cuales están colgadas las obras en una sala que tiene aire acondicionado prendido permanentemente las 24 horas del día, claro. Con eso tenemos la dimensión del tamaño de la obra. Tremenda y obra. Arriba atrás hay otra obra de José Negro también. Están guardadas ahí en un lugar en el que se conserva la temperatura y la humedad a nivel estable, porque lo que hace que cualquier cosa envejezca es el cambio de temperatura. Y esta zona es complicada para este tipo de obras por la humedad, ¿no? Claro. Parte de la naturaleza. Qué lindo que hayas venido, me encanta que agradezco hayas venido a contarnos, pero es un poquitito así del inmenso trabajo que haces, y ojalá que haya mucha gente como vos, que se dedique a investigar, a darle el valor que hay que darle a todo esto, que tenemos un patrimonio cultural maravilloso en esta zona. A mí me gusta, si tenemos un tiempito más, aclarar que mi mirada personal es que lo importante, además del objeto, porque en 1917 Duchamp manda un Migintorio a un salón de arte y transforma para el mundo del arte profesionalizado, podríamos decir, la función del artista ya no era aquel que construía un objeto, sino aquel que creaba una idea. Entonces, y hay vasto marco teórico para fundamentar lo que digo, lo que hace que una obra sea una obra de arte es que produzca una experiencia estética. La experiencia es una emoción que se produce en el sujeto, que es una de las cosas que yo encontré haciendo las entrevistas. La gente se emocionaba no por las cualidades físicas del objeto, sino por su historia respecto a ese objeto. Entonces, yo pienso que en realidad hacer arte es provocar, no fabricar el objeto. Fabricar el objeto es como una excusa. Promover la interacción y la experiencia es lo que hace
Porque la definición de arte es lo que provoca la experiencia estética. La experiencia la vive un sujeto. Antes se pensaba, hasta que apareció Duchamp, que esa experiencia la sentía el observador por efecto del cuadro. Pero en realidad lo que veo es lo que yo construyo a partir de mi experiencia de toda la vida. Por eso otro día me gustaría contar otros procedimientos que para mí también tienen que ver más con el arte contemporáneo y que no requieren de una visión tan patrimonialista, que no hay por qué destacarla. Y eso que no entramos a hablar de lo que hace la inteligencia artificial ahora. Está bien. Linda visita, gracias. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido que hayas venido. Bueno, los esperamos entonces mañana. Mañana.